Vamos a hablar de economía en este segundo bloque de este tiempo para compartir y por supuesto tenemos a un especialista del tema en economía, licenciado Federico Escrimini, que está con nosotros en este mediodía. Gracias, licenciado, por su presencia. ¿Cómo está? Gracias a ustedes. Buen día. 4,2% y venimos prácticamente 3 meses consecutivos, en una plancha de un 4%. De ahí no bajamos, ¿no? Sí, décimas más, décimas menos. De hecho, es unas décimas más que... Un poquito más arriba. Un poquito más arriba que el mes pasado, con un desagregado bastante interesante, Ajá. ¿no? Hay rubros que aumentaron obviamente más que este dato de inflación. Por ejemplo, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó un 7%. Ajá. Es decir, casi el doble. Educación, un 6,6%. Sí. Transporte, 5%. ¿No? Aquí está la quita de subsidios. Sí. Comunicación 4,9, restaurantes y hoteles 4,8, equipamiento y mantenimiento del hogar 4,3. Y después lo que están debajo, ¿no? Salud, cultura, recreación, alimento y bebida, bien y servicio varios, prenda de calzado y vestir al último con un 2. Efectivamente, hay una percepción. Sí. Hasta incluso cuando uno ve ese desagregado, los porcentajes uno lo percibe, lo siente en la economía que fuera mucho más todavía. Bueno, aquí tenemos un problema efectivamente de percepción como consumidor y lo que está midiendo el INDEC. Primero, el INDEC mide un promedio, ¿no? De tantos miles de precios y de miles de comercios que visitamos todos los días durante los 12 meses del año. Evidentemente que hay este índice promedio es un promedio, ¿no? Uno debería tener en cuenta a la hora de decir, bueno, pero mi canasta, la que yo consumo, la que consume mi vecino, mi pariente, que es más o menos parecida, no tiene mucho que ver con este aumento. ¿Sufrimos más o sufrimos menos aumento, no? Sí. Este es un punto a aclarar técnico. La otra es cómo el INDEC, después de relevar todos los precios, los mete y cómo los mete, con qué importancia, con qué ponderación en la fórmula que calcula la variación. Ajá. De todos esos rubros, ¿cuál es la importancia que tiene? Hoy el INDEC se maneja para eso con una encuesta que se llama la ENGO, la encuesta de ingresos y gastos de los hogares del 2004. Es decir, la foto que tiene hoy el INDEC es del 2004 y dice, el promedio, el hogar argentino de los ingresos gastaba un 5% en servicios básicos, ¿no? Por decir un número que es bastante cerca. Sí. En educación privada gastaba un 3%, en salud privada gastaba un 5% del 2004, perdón. 20 años atrás estamos 20 años atrás. Sí. ¿Qué dice hoy el INDEC en declaraciones públicas de la Baña? No es que nos hayan avisado a nosotros institucionalmente. Dice, no, vamos a actualizar esta canasta que está un poco desactualizada. ¿Y cuál es la actualización? La ENGO 2017. Y todas estas encuestas de gastos e ingresos de los hogares no tienen en cuenta la realidad última de la quita de subsidios. Sí. Hoy, en mi caso particular, pago de un solo impuesto de servicio, el 10% de mi ingreso es para pagar un solo impuesto. Obviamente para ingresos más bajos será seguramente un porcentaje más alto, ¿no? Teniendo en cuenta que hubo una quita de subsidios. Efectivamente. Entonces, la realidad que hoy vive la familia argentina o santiagueña, por ahí difiere en mucho de la inflación o de este índice, porque el INDEC no está tomando en cuenta la última estructura de ingresos y gastos de los hogares, ¿no? Sí. Eso es lo que puede estar pasando hoy. Por eso el índice nos da... Un ejemplo, Federico, es el tema del transporte público, por ejemplo, la incidencia que tuvo también en el gasto de muchas familias a partir de la quita de subsidios. ¿Qué te parece? Se fueron el boleto se fue por los aires. En Cava, en realidad, lo que dice el presidente en lo único del encuentro de razones es que en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano y en los colectivos que van y vienen, trenes o el subte, comparado con lo que nosotros estamos pagando aquí, está regalado, la verdad. Sí,
¿no? Sí. Porque, bueno, Buenos Aires recibe una cantidad de subsidios que, por otro lado, le quitan en coparticipación al resto de las provincias. Es decir, nosotros estamos subsidiándolos a los porteños por esta distribución desigual, ¿no? Sí. Que vienen por acuerdos políticos, por cuestiones que no son económicas puntualmente, pero el transporte se fue por las nubes, disminuyó la cantidad de pasajeros, disminuyeron hasta los alumnos que van a escuelas porque no pueden llegar a sus escuelas. Exacto. Hay cursos que están reduciéndose y reorganizándose como consecuencia de esto. Es decir, no es solamente la caída en el consumo de un 20%, el aumento de los medicamentos, justamente También. hablando ahora de los pobres jubilados que los están apaleando en la plaza en Buenos Aires todos los días, prácticamente, Así es. con una jubilación mínima que no les alcanza, sino que en todos los rubros de la economía Pero además el los consumo datos, está exactamente, bajando. los datos muestran eso, una gran caída del consumo, perjudicando mucho más incluso a las pymes, a las pequeñas empresas, ¿no? Porque ahí esos son los rubros que justamente se ven más afectados por esa caída y esa demanda que tenía antes el consumidor, ¿no? Efectivamente, el consumo interno, cuando cae el consumo interno, trae en cascada consecuencias de cierres de negocios, por lo general las micro, luego siguen las medias, que tienen un poquito más de espalda para aguantar 1, 2, 3, cuántos meses más van a aguantar la caída en el consumo con el aumento de los costos fijos de mantener un local abierto, alquilado, que no sea propio, obviamente. Entonces, esto también trae aparejado los 200.000 puestos de trabajo registrados que se perdieron desde diciembre a la fecha. Ni hablemos de los no registrados, que serán por lo menos otros 200.000, ¿no? Desaparecen las changas, el trabajo informal y con esto la capacidad instalada de la industria, que tiene hoy menos de un 50%, es decir, más del 50% está ociosa hoy. Ajá. Debido a esta recesión que cuando se permanece en los meses y con este grado de caída de consumo, se está hablando ya de una depresión, no solamente una recesión, que hay que ver con qué se le revierte luego, ¿no? Esta semana incluso el mismo INDEC dio a conocer algunos datos que están vinculados con la actividad, con diferentes actividades, industria, construcción y una leve recuperación. Es cierto, todavía en caída, pero comparado con el mes pasado, como una leve recuperación. Esto se va notando en los números de la economía. Son muy chiquitas las diferencias. Después de haber tocado, entienden ellos de que tocamos el piso y empezamos a recuperar en este momento. Después de semejante caída desde diciembre a la fecha, no se ve una recuperación significativa en ningún rubro prácticamente. Ajá. Uno puede analizar... Porque la construcción lo que más cayó a partir de la paralización de la obra pública, obviamente, ¿no? La construcción de la obra pública está paralizada y es uno de los grandes motores de una reconstrucción, una recuperación económica. Lo más grave que yo estoy viendo no son estos números solamente, sino que lo que yo no veo es cuál es el futuro y cómo se recupera semejante caída. Esa es la gran incógnita que hoy tenemos. Con este modelo que tenemos, inclusive ahora, para combatir un poco la inflación doméstica, el gobierno comienza a levantar restricciones que todavía mantenía en el comercio internacional. Es decir, está abriendo indiscriminadamente las importaciones para ver si los productos en nuestro país disminuyen de precio. Dicen, sí. Sin tener en cuenta que los que importan en nuestro país son 2, 3 o 4. Es decir, el poder monopólico que el comercio internacional tiene en la Argentina es el mismo casi que es el que rige la actividad económica en nuestro país. Tenemos 4 o 5 grandes productores del 75 al 80% de los productos que consumimos en nuestro país. En algunos casos tenemos monopolio puro en actividad privada, algo que no existe en países del primer mundo ya prácticamente. La producción del aluminio, del hierro, del acero. Y en algunos casos tenemos productores de arroz, de lácteos, uno que abastece al 80% del mercado. Eso es un duopolio, es casi como un monopolio. Entonces, por más que bajemos las restricciones a la importación,
los precios no van a bajar porque esos 2, 3 o 4 que son los que importan, después lo venden al precio que lo venden aquí en nuestro país. Sí. Entonces, el futuro y cómo se revierte esta situación de caída permanente y tan profunda es lo que a mí me preocupa. No veo cuál sea. Y especialmente por lo que estamos viendo en cuanto a la recuperación también de los salarios. Va muy lento, no va prácticamente en recuperación con lo que han mostrado los números incluso de inflación, porque ya venían perdiendo los salarios incluso, no solo en esta etapa, estos 9 meses, sino ya con anterioridad, ¿no? Se acentúa desde diciembre con esa devaluación del monstruosa que hace, la devaluación más grande que se conoce en nuestra historia. Ahí hay un escalón bastante profundo que bajamos y si en este caso exitoso de que el país llegara o el gobierno pudiera levantar el cepo, consiguiera los dólares y llegar a dolarizar, esto que parece lejano ya, pero que era una propuesta de campaña. El problema que tenemos es que la situación del trabajador y toda la situación de la economía se cristalizaría en estos niveles. Ajá. Y después, ¿cómo recuperas el salario, la jubilación y los ingresos? Imposible una vez que está dolarizado. Entonces, esto es lo que tampoco se habla mucho y lo que se dice, no se dice cuando se habla de dolarizar o de levantar el cepo, ¿no? Que la situación se cristalizaría en estos niveles que son de un aumento de la pobreza que tampoco se habla mucho. Se habla de un 55% de pobreza, pero no se habla de la incidencia que tiene o de cuán lejos está el que no cae dentro de la pobreza. Y hay estudios que están señalando que por 500 pesos el que no cae dentro de la línea de la pobreza está acumulando los que caen y los que están cerquita, en 500 pesos no más, en un 75% de los argentinos. Es decir, que el mes que viene puede ser que sea 65 y que en diciembre lleguemos al 80, si seguimos así. Claro, porque con ese último dato, cerca de 940.000 pesos necesita una familia para no ser pobre, por ejemplo. Los ingresos promedios, ya dijimos, están por debajo incluso de esos niveles, más cerca de los niveles de indigencia estamos hablando, de unos 530.000 pesos aproximadamente. Es muy difícil pensar que se pueda recuperar una economía con esos niveles salariales, ¿no? Por eso. Efectivamente, la lluvia de dólares tendría que ser muy grande, el RI tendría que ser muy grande y nada pinta que fuera a ser así, ¿no? Bien. Licenciado Federico Scrimini, agradecerle por su presencia aquí en los estudios de Radio Panorama para hablar acerca de economía. Seguramente el próximo mes nuevamente estaremos analizando cómo cerramos también este mes de septiembre. Muchas gracias. El licenciado Federico Scrimini con nosotros hablando de economía. Cerramos este tiempo para compartir y nos reencontramos nuevamente mañana a partir de las 12:30. Continúa la programación de Canal 14 de TIC Radio Panorama.